Tu hermano se lo merece. Mi mamá lo dijo como si estuviera anunciando el clima, con toda la calma del mundo, mientras yo estaba parada en medio del comedor con mi bolsa de viaje todavía colgando del hombro. Sobre la mesa estaba la carpeta que debería haber tenido mi nombre en la mitad de los documentos. La casa, las cuentas bancarias, las acciones de la empresa de mi padre. Todo había sido transferido a nombre de mi hermano menor, Mason, mientras yo estaba arriba empacando la última de mis cosas. Nadie se veía avergonzado. Mi papá mantenía la vista fija en su café. Mason estaba recargado en mi silla como si hubiera nacido sentado ahí. Mi mamá juntó las manos y me dedicó esa sonrisa tensa que siempre usaba cuando quería disfrazar la crueldad de sentido común. Él tiene una familia en la que pensar, agregó. Recuerdo que me quedé viendo el candelabro porque sabía que, si la miraba directamente a los ojos, iba a decir algo de lo que nunca podría arrepentirme. Yo tenía 34 años, recién divorciada y, de alguna manera, estaba parada en la casa que ayudé a salvar después del derrame cerebral de mi papá, como si fuera una extraña pidiendo limosna. Así que no dije nada. Tomé mi bolsa. Me di la vuelta. Y me fui. Nadie me siguió. Un mes después, mi celular se iluminó con el nombre de mi mamá. Se vence la hipoteca. Por favor, ayuda a tu hermano. Me quedé viendo el mensaje y, por primera vez, sonreí. No le contesté de inmediato. Dejé el mensaje ahí mientras estaba parada en la pequeña cocina del departamento que rentaba, mirando un azulejo roto que ni siquiera me había molestado en reparar. Qué curioso. El silencio se sentía diferente ahora. Antes había sido una forma de sobrevivir. Ahora se sentía como control. Porque la verdad era que yo conocía esa casa mejor que nadie. Después del derrame de mi papá, 3 años atrás, fui yo quien se hizo cargo de todo. Las llamadas al seguro. Las reuniones con el banco. Los contratistas. Encontré la opción de refinanciamiento que evitó que la casa fuera vendida. Negocié las condiciones. Firmé documentos en nombre de mi padre cuando sus manos no dejaban de temblar. Mason apareció 2 veces. Una para tomarse una foto. La otra para preguntar si le habían dejado algo. Y aún así le dieron todo. Abrí de nuevo mi celular y releí el mensaje de mi mamá. No había disculpa. No había duda. Solo expectativa. Como si yo siempre hubiera sido el plan de respaldo al que podían recurrir discretamente cuando las cosas salían mal. Escribí despacio. Tu hijo, tu responsabilidad. Presioné enviar y dejé el teléfono sobre la mesa. Sonó a los pocos segundos. No contesté. Volvió a sonar. Y otra vez. Y otra. Hasta la 7ª llamada finalmente respondí, sabiendo perfectamente el tono que iba a escuchar. Pero no era mi mamá. Era Mason. Y sonaba asustado. Mía, necesito hablar contigo. Escuchar mi nombre en la voz de Mason se sintió extraño. Como si apenas se hubiera acordado de que yo existía. Ya no había seguridad en su voz. Ya no había arrogancia. Solo algo tenso, casi sin aliento. Me recargué en la barra de la cocina. Ya obtuviste todo lo que querías. ¿De qué queda hablar? Hubo un silencio. Escuché movimiento del otro lado. Tal vez estaba caminando de un lado a otro. No es tan simple, dijo. Ah, ¿no? La hipoteca es más alta de lo que pensaba. Claro que sí. Cerré los ojos un momento, recordando todos los documentos que había manejado. Las cláusulas que marqué. Los números sobre los que advertí a mis padres. Números que ignoraron porque confiaban más en los planes futuros de Mason que en el trabajo real que yo hacía. ¿Cuánto deben? Él dudó. Ya estamos atrasados. Dejé escapar un suspiro antes de poder evitarlo. No era sorpresa. Era confirmación. ¿Y la empresa? Pregunté. Hubo otra pausa. Más larga esta vez. Está complicado. Otra vez esa palabra. Complicado. La misma palabra que mi mamá usaba cada vez que quería evitar la verdad. Caminé hasta la ventana y observé la calle vacía. No leíste nada, ¿verdad? Pregunté, esta vez con voz más suave. Confiaba en papá, respondió Mason, recuperando un poco de su actitud defensiva. No. Pensé. Confiabas en que te entregaran las cosas en las manos. Entonces dijo algo que me dejó completamente inmóvil. Me están diciendo que debo más dinero del que vale la casa. Su voz se quebró en la última palabra, como si admitirlo le doliera físicamente. No respondí enseguida. Solo me quedé ahí,
mirando mi reflejo en la ventana oscura. Viendo a alguien más tranquila de lo que realmente se sentía. ¿Abriste la carpeta roja? Pregunté. ¿Qué carpeta roja? Claro. Apreté los labios para contener la risa que casi se me escapó. No porque fuera gracioso, sino porque era completamente predecible. Segundo cajón del escritorio de papá. Del lado izquierdo. Está etiquetada. Escuché cómo abría un cajón. Papeles moviéndose. Y luego. Silencio. Un silencio largo y pesado. ¿Qué es esto? Susurró finalmente. Eso, dije con calma, es la reestructuración del préstamo que negocié después del derrame de papá. No dijo nada, así que continué. La casa no se salvó. Se utilizó como garantía. La empresa no estaba prosperando. Se estaba desangrando financieramente. Yo mantuve vivas a ambas, uniéndolas bajo una sola condición. Mi corazón seguía latiendo con calma, aunque apreté con más fuerza el teléfono. Tenían que administrarse con cuidado. Cada pago. Cada fecha límite. La respiración de Mason se volvió irregular. ¿Por qué nadie me dijo esto? Casi sonreí. Porque nunca me escucharon. Creyeron que tú ya lo habías entendido. Hice una pausa y luego añadí, con voz más baja y más afilada. Pero hay una parte que ellos no entendieron. Guardé silencio un instante. Construí una salida. Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Silenciosas. Definitivas. Esta vez Mason no me interrumpió. Podía escucharlo respirar más despacio, como si entendiera que aquello no era algo que pudiera discutir. ¿Qué clase de salida? Preguntó. Regresé a la barra y tomé mi vaso de agua. No bebí. Solo lo sostuve. Del tipo que protege a la persona que hace el trabajo, respondí, no a quienes se llevan el crédito. Su voz tembló. Mía, ¿y eso qué significa para mí? Para ti. No para nosotros. No para la familia. Solo para él. Significa que la estructura que diseñé tenía un mecanismo de seguridad, contesté. Si los pagos no se mantenían al corriente, la propiedad no simplemente se perdía. Hacía un cambio de dueño. ¿Se transfirió a dónde? Preguntó rápidamente. Dejé que un pequeño silencio se alargara. A la única persona registrada como garante operativo. Otra pausa. Luego, con voz más baja. ¿Quién es esa persona? Por fin di un sorbo a mi agua, tranquila y en completo control. Yo, Mason. Lo dije casi con suavidad. Nunca hiciste una sola pregunta antes de firmar nada. Confiaba en mamá y en papá, dijo, otra vez a la defensiva, aunque esta vez con menos fuerza. Asentí para mí misma. Y ellos confiaron en que podrías cargar con algo que ni siquiera entendían. Su voz bajó aún más. Entonces, ¿quién es el dueño ahora? No me apresuré a responder. Porque ese era el momento en que todo cambiaba. Yo. El silencio que siguió se sintió más pesado que cualquier cosa que hubiera dicho antes. Esta vez no hubo enojo. Ni negación. Solo la lenta comprensión de la realidad. Eso no es posible, dijo finalmente Mason, pero sonó vacío, como si ni él mismo se creyera. Sí lo es, respondí. Firmaste la cláusula de transferencia cuando tomaste el control. Estaba escondida en el acuerdo de reestructuración. Si se incumplían 2 pagos consecutivos, el control operativo pasaba automáticamente al garante. Me engañaste. Espetó. Negué con la cabeza, aunque él no podía verme. No. Me protegí. Hay una gran diferencia. Escuché algo caer del otro lado de la línea. Papeles, tal vez. Quizá la carpeta resbalándose de sus manos. ¿Y ahora qué va a pasar? Preguntó con voz más baja. Caminé hasta mi pequeña mesa y me senté, tranquila y firme. Ahora la casa, la empresa y la deuda quedan bajo mi control, dije. Eso significa que yo decido que se queda y que no. Su respiración volvió a acelerarse. ¿Y mamá y papá? Preguntó. Dejé que la pregunta flotara un momento. Porque esa era la parte que ninguno de ellos había considerado. Ellos ya no pueden decidir nada. Lo dije con calma. Hubo un largo silencio. Luego, su voz apenas fue un susurro. Van a perderlo todo, ¿verdad? Su voz sonó más pequeña de lo que jamás la había escuchado. No había enojo. No había arrogancia. Solo miedo. Por primera vez no hablaba como el hijo al que le habían entregado todo.
Sonaba como alguien que acababa de descubrir que nada de eso había sido realmente suyo. No respondí de inmediato. Dejé que el silencio se extendiera lo suficiente para que la verdad se acomodara por sí sola, sin que yo tuviera que decirla. Ellos tomaron sus decisiones, dije finalmente. Igual que tú. Eso no es justo, respondió rápidamente, aunque sin convicción. Justo. Esa palabra antes significaba mucho para mí. Antes luchaba por ella. La explicaba. La suplicaba en conversaciones silenciosas que siempre terminaban conmigo pidiendo perdón por cosas que ni siquiera había hecho. Ya no. No hiciste preguntas, continué, serena y firme. No leíste nada. Simplemente aceptaste lo que te dieron porque era más fácil. ¿Y tú simplemente te fuiste? Preguntó. No, respondí con suavidad. Dejé de proteger a personas que nunca me protegieron a mí. No respondió. Por un instante casi sentí algo parecido a la compasión. Casi. Entonces mi teléfono vibró otra vez. Esta vez no era Mason. Era mi mamá. Y el mensaje que me envió hizo que se me apretara el pecho. Abrí el mensaje y lo leí 2 veces. Estamos en la casa. Hay personas aquí. Dicen que tenemos 30 días. ¿Qué hiciste? Por un segundo me quedé viendo la pantalla. No estaba sorprendida. No estaba confundida. Solo quieta. Como si todo finalmente hubiera encajado en algo limpio e innegable. Me quedé junto a la ventana observando la calle silenciosa, recordando la noche en que me fui con una sola bolsa mientras ellos se quedaron adentro, cómodos en algo que creían suyo. Ahora unos extraños estaban en esa misma casa, explicándoles la verdad. Escribí despacio. Yo no hice nada. Simplemente dejé de arreglarles la vida. El indicador de que estaba escribiendo apareció de inmediato. Por favor, ven. Necesitamos hablar. Me quedé mirando esa palabra. Necesitamos. Y no sentí nada. Ni enojo. Ni satisfacción. Solo distancia. Durante años cargué con todo en silencio. Sus problemas. Sus expectativas. Su indiferencia cuando yo más los necesitaba. Ahora ellos estaban parados en medio de las consecuencias de sus propias decisiones. Y yo, por primera vez, estaba fuera de todo eso. Dejé el teléfono sobre la mesa sin responder. Porque algunos finales no necesitan una conversación. Y algunas personas no necesitan un cierre. Solo necesitan vivir con las decisiones que tomaron.